de su plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común en el último domingo del año 2020. Y sin más, vamos con el texto. El primer domingo del año 2021, la liturgia nos va a regalar el Evangelio según San Juan, el prólogo, ese capítulo en el cual se nos va a hablar de Dios como palabra eterna. Es un texto denso, con mucha carga teológica, pero con un mensaje muy claro. Ese Dios que ha preexistido desde siempre, porque era Dios, que vivía junto al Padre en comunión con el Espíritu Santo, es decir, lo ve como una realidad trinitaria, se ha hecho uno de nosotros. Uno se preguntará, ¿qué tendrá que ver este texto tan cargado de teología, tan especulativo, o si queréis hasta metafísico, con el relato de los pastores que van a Belén, que nos ha narrado San Lucas y que hemos leído en Navidad? San Lucas verá el nacimiento de Jesús como un hecho que ha pasado desapercibido para los grandes de la historia. Solo unos sencillos y humildes pastores han reconocido a esa estrella, la han seguido y lo han adorado. San Juan es un evangelista que ya ha conocido lo que era el misterio de Dios, ha comprendido lo que era su mensaje, pero sobre todo ha hecho también la experiencia de la resurrección. Por tanto, relee toda la vida de Jesús desde la profundidad del misterio de la Trinidad. El Verbo era Dios y ese Verbo ha puesto su tienda entre nosotros. Como siempre, te invito a que leas el Evangelio, sobre todo este prólogo de San Juan que estamos comentando. El prólogo de San Juan va a empezar diciendo que Jesús es el Verbo, era la palabra de Dios, y que ese Verbo de Dios estaba junto al Padre desde toda la eternidad. Que Jesús sea la palabra de Dios, que Jesús sea el Verbo de Dios, es tanto como decirnos que Jesús es vida, porque solo quien pronuncia palabras, solo quien es capaz de comunicarse, es porque tiene vida, es porque es un sujeto que siente, que vive, que percibe y se expresa. Por tanto, Jesús no era solo una idea, no era solo un concepto, sino que era la palabra de Dios que se ha hecho uno de nosotros. Pero ahí que esa palabra creadora, que nos recordará de alguna manera el Génesis, Dios ha hecho la creación entera y al ser humano entre ellos por su palabra que engendra vida, esta palabra va a tener un desenlace o va a tener un proceso triste y dramático. Continúo leyendo el texto. La palabra de Dios vino como luz, vino a iluminarnos, a señalarnos senderos de vida y esperanza, y dirá el Evangelio que los suyos no lo recibieron. No recibieron esta palabra, prefirieron quedarse en las tinieblas que aceptar la luz que venía de Dios. Es la historia de Jesús, es la historia de la Iglesia, es la historia de la experiencia religiosa de los hombres desde siempre. Si los reyes no fueron capaces de reconocer a Jesús en ese niño frágil que había nacido en un pesebre en Belén, tampoco los reyes y en general los seres humanos son capaces de reconocer una palabra que quiere liberarte, que busca sanarte, que quiere darte motivos de esperanza. ¿Por qué? Porque recibir a Jesús solo se puede hacer cuando se quiere aceptar esta palabra
como un don, como un regalo, como un ofrecimiento gratuito e inmerecido. Por tanto, si eres o si son de las personas que piensan que la vida es conquistas humanas y que todo lo que tengo es obra mía, que también lo son, también lo es, Jesús nos viene a decir, para acogerme a mí, tienes primero que estar dispuestos a acoger una palabra que no ha nacido de ti, o una luz que no viene de ti, sino que viene de Dios para cambiar tu vida y transformar tu existencia. Pero el prólogo de San Juan va a decir, a pesar de que la luz no lo recibió, a pesar de que prefirió las tinieblas, esa palabra acampó entre nosotros y se ha hecho carne. Como decíamos, a pesar de que los seres humanos prefirieron la tiniebla a la luz que venía de Dios, sin embargo, Dios va a cumplir su promesa, va a permitir que su Hijo se haga uno de nosotros, compartiendo nuestra misma humanidad. Acampó entre nosotros y se hizo carne. Nunca seremos lo suficientemente capaces de entender e interpretar lo que significa la encarnación, porque es un misterio que siempre nos va a sobrepasar. Lo mismo podemos decir del sentido de la resurrección de Jesús. Encarnación y resurrección son los dos grandes pilares de nuestra fe cristiana. Que Dios haya asumido nuestra humanidad significa, entre otras cosas, que Dios ha asumido también nuestra fragilidad. Ha asumido también aquellos momentos, aquellas situaciones, aquellas circunstancias que a todos nos agobian. Dios ha asumido que el ser humano estaba en pecado o puede cometerlos y ha venido a librarte, a ofrecerte otra vida que sea capaz de reconciliarte. Porque nunca olvidemos que si el pecado algo produce en los seres humanos es esclavitud, nos degrada, nos denigra, a pesar de que en el envoltorio se te ofrezca como algo que puede llenar tu vida. Ese es el proyecto de Dios, que seamos felices. Por tanto, asumir nuestra humanidad es hacer el camino con nosotros, el camino de los buenos momentos como el camino de los tristes. Es también decirnos que en este mundo no estamos solos, que Dios camina con nosotros y que todos nuestros logros son también logros de Dios y que también en nuestras tristezas tenemos un amigo, una mano que nos levanta y nos impulsa a seguir caminando. Amigo, amiga, llegamos al final de un año y vamos a empezar otro. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué nos ha dejado este año? O también, ¿cómo podemos relacionar este tiempo de Navidad que estamos viviendo y esta primera lectura de este domingo? Y la respuesta podría ser, si Dios se ha hecho uno de nosotros, si Dios ha puesto su tienda en esta humanidad, es que Él siempre va a caminar a nuestro lado. Ha sido un año tremendo, duro, que nunca nos hubiésemos imaginado todo lo que iba a acontecer. Sin embargo, no podemos perder de referencia, los creyentes y hombres y mujeres de buena voluntad, que Dios siempre ha estado a nuestro lado. Y lo ha estado de una manera directa en todas aquellas personas que durante estos meses han dado lo mejor de sí para que nuestra salud volviese. Si Dios ha compartido nuestra humanidad, es que Dios ha asumido que somos frágiles, que somos débiles y que también necesitamos siempre de su palabra que nos sane, que nos reconforte y nos mueva a la esperanza. Que Dios haya compartido nuestra esperanza, nuestra humanidad, es también decir que Dios está presente en la alegría,
en la ilusión y en todas aquellas acciones que crean humanidad y que consiguen que los seres humanos vivamos como hermanos. Ojalá esta pandemia nos haya dejado a todos una lección, al menos una, pueden ser muchas, y nos diga que todos somos una única humanidad y que los problemas de unos son también los problemas de otros, porque en clave cristianas todos somos hijos de un mismo Dios. Te deseo, amigo, amiga, que este 2021 sea para ti un gran año, que venga cargado de proyectos y de buenos deseos, que toda esa esperanza y buenos sentimientos que albergas en tu corazón se cumplan. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y lo dicho, un gran 2021. ¡Nos vemos!